En el día de ayer se conoció que el gobierno planteará al consorcio que está a cargo del proyecto Neptuno suspender por 90 días la ejecución para rediscutirlo a fondo. Esto se supo ayer cuando Edgardo Ortuño informó, el ministro de Ambiente, de esto, ya que hay algunos reparos con lo que se firmó en el gobierno anterior. Vamos a escuchar primero a Edgardo Ortuño y después vamos a hablar con Carlos Larrosa, presidente de FOSE. Escuchamos al ministro. Para el día viernes, para iniciar el intercambio que está planteado. Bueno, se instaló y empezó a funcionar el grupo que anunció el presidente para trabajar sobre el proyecto Arasatí. Y hubo un análisis sobre el contrato, vamos a estar transmitiendo los criterios que hoy estuvimos trabajando sobre la base de dos premisas. El primero, la prioridad de asegurar el abastecimiento de agua a la población, y el segundo, la decisión del gobierno de rediscutir el contrato. Y hemos resuelto con... Bien, esto en realidad se van a ir a una reunión el viernes, donde se le va a plantear los 90 días, según informa a La Diaria, estos 90 días al consorcio Aguas de Montevideo. Estamos en contacto con Carlos Larrosa, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Carlos, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? No, gracias a ustedes por el espacio. Bien, ¿cómo les cayó esta noticia? Bueno, creo que esta noticia viene en consonancia con lo que ya se había anunciado en el primer Consejo de Ministros, de esos 90 días de plazo para no innovar. Lo que lo vemos son como 90 días en los cuales el proyecto no avanzaría de ninguna manera, para que el nuevo gobierno negocie con las empresas. Acá hay algo que está claro. Por las expresiones de varios integrantes del nuevo gobierno, las actuales autoridades no estarían de acuerdo con el proyecto Arasatí en su conjunto. Pero el escollo que existe, que es real y no podemos negarlo, es que hay un contrato firmado. Lo que nosotros entendemos es que todos los aspectos negativos del proyecto Neptuno Arasatí, que hay desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental, no se podrían solucionar con un proyecto similar o de similares características. Nuestra posición es que el proyecto Neptuno no se construya, argumentos tenemos de sobra, pero obviamente estamos expectantes a esta nueva etapa de negociaciones, y estamos para aportar también nuestro punto de vista. Bueno, Carlos, la verdad que te agradecemos enormemente la comunicación y poder ilustrarnos un poco con estos temas. Y bueno, primero que nada, me parece que está bueno esto de los 90 días, pero como que quedan algunas ventanas abiertas, ¿no? Esto que vos decías es real, o sea, ¿cómo lo tomó Ruibal a esto? Que son los empresarios que se hinchan mucho con esto también, ¿no? Porque hay un lobby empresarial muy grande cuando vienen estos proyectos. Y después también, ¿cómo están viendo ustedes? ¿Cuáles son las salidas de esto? Porque todos sabemos que hay alternativas. Bueno, estaba en su momento el tema de la represa de Casupá. O sea, no es tampoco que decir, no se hace esto y no se hace nada, porque el problema y la necesidad de abastecimiento es real, pero esta no es la solución. Pero también escuchamos al presidente ahora reciente de OCE, Ferrari, que habló de las finanzas de OCE, que están muy complicadas también, ¿no? ¿Cómo con todas estas condiciones, cómo la están viendo ustedes? ¿Cuáles serían las salidas del sindicato? Y bueno, fue algo que denunciamos fuertemente al gobierno anterior. Denunciamos, primero se lo planteamos y después lo denunciamos públicamente. El estado económico y financiero de OCE, ¿no? Que es deplorable, con un pasivo de 70 millones, pero con una infraestructura totalmente, en muchos casos obsoleta, y en otros casos que necesita una modernización urgente, un sistema informático que tiene un atraso de 20 años, una falta de personal brutal, una tercerización que se ha avanzado en los últimos años, incluso con la privatización de varios servicios que da OCE, como por ejemplo la toma de consumo en el área metropolitana. Todas situaciones que encarecen el funcionamiento de OCE, y obviamente enriquece a unos pocos, como todas las tercerizaciones en todo el estado. También tenemos una red que hay que invertir muchísimo dinero para más que nada reparar las pérdidas y mejorar el índice
de agua facturada, que en Uruguay es muy bajo. Entendemos que eso tiene que mejorarse también, y ahí en parte es parte de la solución del abastecimiento del área metropolitana, porque si vos perdés más del 50% del agua que producís, por más que sigas agregando plantas y productoras y potabilizadoras de agua, estás perdiendo la mitad del producto final. Entonces, bueno, hay mucho para hacer, y entendemos que tanto el proyecto Neptuno como la forma en que se utilizó para construir el saneamiento del interior fueron equivocadas. Si bien son diferentes, fueron equivocadas. El proyecto Neptuno no es solución. Incluso sabemos que hay algunos informes nuevos de la Gerencia de Agua Potable de OCE que antes no se había tenido en cuenta, que también son lapidarios en contra del proyecto. Y también hay que renegociar con las empresas todo lo que es el tema del saneamiento, que hay muchos baches para ir mejorando. Pero salidas es, primero, empezar a gestionar la OCE. En los últimos 5 años no hubo una gestión del organismo, hubo esfuerzos individuales del funcionariado y a veces colectivos, ¿no? Pero no hubo lineamientos claros para la empresa de ningún punto de vista, no hubo una gestión comprometida en solucionar los problemas, y a la vista está cómo la dejaron. Hay que meterle a la gestión, el tema de Casupá, incluso construyéndose el proyecto Neptuno. Casupá es necesario igual, lo dice el propio proyecto de la construcción de Neptuno, habla de que Casupá es necesaria. Entonces Casupá, entendemos que se tiene que construir, todavía no tenemos una posición firme como sindicato en cuanto a eso, porque nos falta información, pero todo apunta a que Casupá es parte de la solución, pero luego una gestión integral del organismo, que es lo que no ha existido. O sea, de nuestra parte estamos para ser parte de la solución, para proponer, para trabajar, para levantar la OCE, pero básicamente es eso, está todo para hacer. Esa es la situación real, y está bueno que la población lo sepa, porque se van a necesitar inversiones que muchas veces pueden superar lo que es la recaudación del organismo, pero van a ser necesario hacerla sea como sea. Justamente, Carlos, una pregunta con respecto a eso, Sí. de las inversiones, porque sabemos que en las empresas públicas tenemos restricciones muy grandes. De hecho, tenemos el criterio de caja, que cuando se necesitan hacer inversiones grandes se contabilizan en el año corriente, y eso imposibilita porque genera déficit fiscal. Exacto. Un déficit Exacto. fiscal que, como dijo el propio ministro, es el más grande de los últimos años, desde la década del 90. ¿De dónde, cómo la ven ustedes, de dónde puede salir esa plata, ese dinero para hacer esas inversiones? Y bueno, ahí ya es una tarea que no, tal vez no se excede, tampoco la tenemos sinceramente muy estudiada, pero lo que sí sabemos es que ese dinero para inversiones tiene que aparecer de alguna forma, porque está en riesgo el sistema de agua potable. Y esto no lo decimos en una forma alarmista ni para generar terror, no es que no es inmediato, no es que mañana nos vamos a quedar sin agua potable. Pero el sistema tanto de producción como de distribución como de mantenimiento de OCE necesita inversiones urgentes para poder mantener el servicio a mediano plazo, porque con todo esto del proyecto Arasatí se centralizó la atención en el área metropolitana, pero tenemos episodios de falta de agua, de cortes en el suministro por razones ajenas a lo que se puede considerar un accidente o una ruptura de caño en el interior, con una periodicidad que llama la atención. Nuestros compañeros y compañeras están trabajando al límite en muchos lugares. La falta de personal también es crónica y hay que atenderla, más allá de que a muchos les gusta recortar en empleados públicos. La realidad demuestra que somos necesarios en mayor cantidad y que es mucho más barato para el Estado y eficiente que contratar empresas. Si nosotros nos guiamos por las lógicas que nos venimos guiando hace lamentablemente muchos años, como el tema de no generar ese déficit fiscal, de seguir modelos económicos que muchas veces no representan la realidad, la necesidad de nuestras empresas públicas, no se vamos hacia un fracaso. Podemos seguir metiendo parches con una mejor gestión, podemos mejorar algunos índices, si tanto las autoridades como la plana gerencial y los trabajadores nos ponemos todos juntos a mejorar determinadas situaciones, pero si no existe una inversión necesaria
¿no? Que capaz que escapa a esas lógicas de mercado, que es verdad que gobierno tras gobierno las vienen llevando adelante. Por lo menos la OCE corre riesgo de poder seguir brindando el servicio a mediano plazo. Se necesita cambios profundos y obviamente con lo que es la caja no alcanza. Clarísimo, Carlos. Y aparte, poner en la balanza también de que si no se suspende o no se cambia, porque estamos hablando que el proyecto Neptuno en total eran cerca de 800 millones de dólares. O sea, mínimo. Mínimo, por eso, o sea, ahí tenemos también una traba, porque plata para todo no hay. Entonces ponemos 800 millones de dólares en un proyecto que no va a solucionar, sino que va a empeorar todo el asunto, y después no vamos a tener plata para lo que realmente importa, ¿no? No, exactamente. Si se sigue adelante con la construcción del Neptuno, primero que entendemos que va a ser un fracaso técnico, desde el punto de vista técnico. Estamos hablando de que las gerencias especializadas de OCE nunca estuvieron de acuerdo con el proyecto. Este fue un proyecto empresarial y político. Cuando digo político es los cargos de confianza que tenía el directorio anterior, el oficialismo anterior, fueron quienes lo impulsaron, no fueron las gerencias técnicas de OCE. Entonces ahí va a haber un problema técnico grave. Desde el punto de vista económico sería catastrófico y te vas a poner a la gente en contra, ¿no? Hay una cosa que está bueno marcarla. Nosotros participamos invitados en una charla que hubo en Casupá y tenías todo el pueblo, por lo menos 60, 70 personas, desesperadas para que arranque la obra, ¿no? Vos vas a Rafael Peraza, que es donde el pueblo que corresponde a la playa de Arasatí, y tenías 300 personas en contra. Claro. Entonces, ahí es la clave. Si este tipo de proyecto no cuenta con la aprobación social, por lo menos la gente que vive en ese lugar no tienen un futuro muy, muy auspicioso. Bueno, esperemos que este gobierno que recién está arrancando, que es verdad que tiene pocas semanas, pero que empiece a priorizar más el déficit social y no tanto el déficit fiscal, ¿no? Exacto. Y bueno, aparte no digo que fue un compromiso de campaña, porque no lo fue, el tema de frenar el Neptuno, pero sí muchos actores del gobierno y de la fuerza política también se han manifestado totalmente en contra, ¿no? Sí, creo que por eso también se apuraron. ¿No? El propio Ortuño, yo compartí un programa con él que se estaba hablando de la energía y el agua, y él se había posicionado muy fuerte en contra de eso, ¿no? Claro, Ortuño fue director de OCE por el Frente Amplio. Entonces, en el tema del Neptuno, claro, cuanto más conoces el proyecto, más en contra estás y más disparatado lo ves. Claro, una locura. Es así. Entonces Ortuño, que estuvo desde el comienzo, por eso es un actor clave en esto, que conoce la OCE y conoce lo que es el proyecto. Fue uno de los que, por lo menos del gobierno actual, es el que más en contra está, o más lo ha manifestado. ¿Por qué? Porque cuanto más información tenés, más te das cuenta que es una locura. Además, cualquier modificación, por ejemplo, correr la toma a un lugar de menor salinidad, como se estaba hablando, requiere otro estudio de impacto ambiental, requiere reformular todo lo que es la parte económica, porque es carísimo hacer eso. Mira, hasta tengo la duda de si las empresas realmente quieren construir el proyecto Neptuno. Sí, estaba pensando, ¿no?, ser los zapatos de Orsi en este momento, ¿no? Porque tenemos además está la candidata a intendenta de San José, que en San José Frente Amplio tiene chances de ganar, dijo estar en contra y que va a buscar frenar el proyecto Neptuno. Sí, claro. Y bueno, por todos lados, y además los empresarios que seguramente los tengan también. Los del consorcio, sí, ellos quieren cobrar, ¿cuánto dijiste? 800 millones. Y sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Botín. Así que debe estar complicado. Sí. Va a estar bravo. ¿Qué esperan hacer? ¿Qué van a hacer ustedes o qué esperan después de estos 90 días? ¿Tienen algún plan, algo? O bueno. Sí, nosotros tuvimos congreso la semana pasada, reafirmamos nuestra postura, más allá de las renegociaciones o lo que se está discutiendo, que no queremos que se construya el proyecto Neptuno. No, obviamente que si la definición es construirlo, estaremos en contra, y también veremos que se cuide la Constitución, porque esto, como está firmado, es inconstitucional, etcétera, etcétera. Pero nos proponemos también una espera activa, no quedarnos sentados esperando a ver qué se negocia en estos 90 días. La idea es pedirle una reunión al propio presidente de la República, también tener un diálogo fluido con las autoridades
OCE, con las nuevas autoridades de OCE que participan también de esta negociación para conocer las posiciones, para obtener información y también generar esa presión social no al gobierno directamente, sino esa presión social al Estado para que no haga este tipo de cosas, ¿no? No pueden avanzar estos proyectos con la oposición que hay dentro de la sociedad. Eso es así. Perfecto. Bien, Carlos, muchas gracias por atendernos y bueno, estamos a las órdenes para seguir hablando sobre este tema, bueno, y sobre todos los demás temas de la OCE. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, a las órdenes también y felicitaciones por el programa. Vamos arriba, Carlos, un abrazo grande y bueno, seguimos ahí conectados y apoyando la lucha de ustedes. Vamos arriba. Vamos arriba, muchas gracias, abrazo. Bien, ahí pasó Carlos Larrosa, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, de este tema que va a seguir. Wow, qué tema, ¿no? Tenemos, Pablo. Qué tema, ¿no? Sí. Seguramente antes de los 90 días estaremos hablando aquí, empezando y haciendo sobre eso. Sí, algún bombazo va a caer.